Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Buenas Sí, tardes, buenas vamos a tardes. esperar. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar un minuto mientras se ingresan más ingenieros o profesionales acá al curso, ¿ok? Ok, ok.
Buenas noches con todos, ¿se me logra escuchar? ¿Sí se escucha bien? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos, muchas gracias. Somos Infortech, una empresa dedicada a la enseñanza de cursos virtuales. Contamos con convenios con el Colegio de Ingenieros del Perú y también con American Welding Society para ofrecerles una mejor calidad de educación. Actualmente contamos con una plana de alumnos de más de 3.918, con más de 60 docentes y con más de 144 cursos. Mi nombre es John, asesor comercial de Cifortech, y es un placer darles la bienvenida a este webinar especializado en el curso de Diseño y Cálculo de Sistemas HVAC en quirófanos y espacios críticos en hospitales. Hoy tenemos el honor de contar con la valiosa participación del ingeniero Celso Tapia Sánchez, quien hoy nos compartirá su experiencia y conocimientos en este importante rubro. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al ingeniero para que inicie su presentación. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, estimado. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Eh, Como lo decía acá el colega, voy a compartir pantalla ahora. No sé, ¿se ve la presentación ahí o no? Eh, sí, ingeniero, sí se logra ver su pantalla. Perfecto, muy bien. Ya, bueno, bueno, mi nombre es Celso Tapia, yo me dedico a temas de salas blancas desde aproximadamente más de 30 años, trabajando en temas de hospitales y, y también en temas de laboratorio y algunos trabajos en microelectrónica. Me ha tocado desempeñar algunos proyectos en Chile. ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? Sí, señor, se escucha bien. Perfecto, gracias. Me ha tocado hacer algunos proyectos en Chile, en Perú. Me ha tocado también trabajar en muchos proyectos en México, algún par de proyectos en España. Bueno, en general, bueno, estoy ligado bastante al tema de salas blancas. Es un área que me apasiona, es muy interesante. Eh, Uno nunca termina de aprender. El aprendizaje es infinito. Lamentablemente, uno siempre hay algo nuevo que aprender. Y como esta especialidad de la sala blanca es tan amplia en el sentido que no es lo mismo hacer un diseño de sala blanca en un quirófano que hacer un diseño de sala blanca en un laboratorio o en una sala blanca de protección farmacéutica o hacer una sala blanca en una sala de, por ejemplo, microelectrónica. Si bien los principios son muy similares, los criterios de trabajo son totalmente diferentes. Específicamente para este curso que estamos iniciando, yo preparé un pequeño libro que lo hice en mi tiempo libre ahí cuando pasaba un poco en otros libros que he hecho, preparado específicamente para este curso, que después se los voy a compartir antes de iniciar el curso, que en ese manual está todo lo que tenemos que ver en el curso y además están otros cursos probablemente que van a tener la suerte de hacer con C4Tech, ¿ya? Que también está basado más que nada en los pilares de diseño de la parte de simulación, fundamentalmente en temas de content, que es para diseñar salas, espacios críticos de hospitales, de salas críticas de laboratorio. Está basado también en el uso del diagrama psicométrico, que es clave para el tema del entendimiento de las potencias de frío, las potencias de calor, la masa de vapor. O sea, si uno no maneja el diagrama psicométrico a la perfección, es muy difícil que ustedes lleguen a buen puerto, porque en este tipo de salas generalmente se controla muy bien el tema de la humedad relativa. Entonces, por eso es muy importante manejar el diagrama psicométrico. Vamos a ver algunas cosas también de carga térmica, pero yo creo que carga térmica no es como el pilar fundamental, pero igual lo tenemos que pasar como parte de los módulos, ¿ya? Y lógicamente también vamos a ver algunos diseños, también la parte de diseño hidráulico, cómo se diseña una central térmica, perdón, una central de producción de agua fría, agua caliente para un quirófano. Y lógicamente los principios de trabajo son muy similares, ¿ya? Bueno, para comenzar un poco, el primer módulo que vamos a revisar es el módulo uno, que está relacionado directamente con la parte normativa, la introducción a los sistemas HVAC en quirófano, donde fundamentalmente nos vamos a apoyar por el estándar 170, que actualmente está en la versión 2025, ¿ya?
y la norma ISO 14644, que tiene varios apartados. Pero nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con el apartado número 1, que está en el 2015, el apartado número 4, que está en el 2022, y el apartado número 3, que tiene que ver con todo lo que es instrumentación, que es el apartado número 3. El 4 es muy importante, el ISO 14644-4 es muy importante porque ahí se define un poco cómo uno hace un diseño de una sala blanca independiente, que sea un laboratorio, un hospital. Y también vamos a un poco hacer algunas comparaciones con lo que es GMP, que es totalmente distinto la forma que uno enfoca un diseño de una sala blanca cuando trabaja con lo que es buenas prácticas de fabricación, que son mucho más exigentes que las normativas de ARRAE en cuanto a lo que es el diseño de una sala blanca, ¿ya? Bueno, vamos a analizar cómo sean los temas de flujos de aire. Nos vamos a encontrar con la sorpresa que cuando uno analiza una sala blanca de un quirófano, tiene varias opciones de acuerdo a temas normativos. Por ejemplo, las normativas locales generalmente implica que ustedes tienen que tener una unidad manejadora con 100% de aire exterior. Pero como ustedes, no creo que todos sean de Perú o de Chile o de países donde se ocupa el concepto de 100% de aire exterior, en muchos países como por ejemplo Colombia, en el caso del mismo de Ecuador, en algunos países por ejemplo de América Central, ocupan el concepto del estándar 170 en el sentido de que se permite hacer recirculación. Entonces, lo que vamos a ver también, las diferencias entre lo que es un cambio de aire con respecto a lo que es una renovación de aire exterior, que muchas veces se tiende a confundir ese concepto, ¿ya? Entonces vamos a ver los riesgos asociados, vamos a explicar lo que es un bloque quirúrgico. Ustedes deben recordar que una sala blanca de un quirófano, no solamente el quirófano, también tiene salas de esclusas de lavado, tiene esclusas de salida, tiene un pasillo limpio. Entonces, aquí vamos a analizar que existen esclusas en cascada, por ejemplo, en cascada positiva, cascada negativa, esclusas en sumidero, esclusas en burbuja. Entonces, si ustedes van manejando todos estos conceptos, probablemente van a poder configurar cualquier tipo de sala blanca, no solamente un quirófano, sino cualquier sala blanca que tengan que realizar en su desempeño profesional, ¿ya? Bueno, y vamos a utilizar también para esta introducción algunos conceptos básicos del content, que lo vamos a ir ocupando en todos los capítulos que realizamos dentro de este curso, ¿ya? Lógicamente después hay un curso de content específico, pero estos son como el content básico, ¿ya? Bueno, en el segundo punto, que es muy importante, vamos a analizar todo lo que es la parte de psicometría, todo lo que es cargas térmicas, y vamos a trabajar con el software de Cicro. Y en el tema de cálculo de carga térmica, vamos a trabajar con el software ¿cuál era el que teníamos que ocupar acá? Era el de el Hub. ¿Ya? Ese es el que vamos a ocupar. Bueno, aquí ustedes se van a dar cuenta que generalmente la mayoría de los quirófanos, porque estamos aquí hablando de quirófanos fundamentalmente, están en zonas interiores. Por tanto, muchas veces acá las cargas exteriores, donde se ven reflejados por radiación solar, no es el factor más predominante dentro de una sala blanca de quirófano. Acá muchas veces la carga térmica de iluminación de las mismas personas, de los mismos equipos que están dentro del quirófano, a veces son más importantes que la misma renovación de aire. Entonces ahí vamos a tener que comparar cómo lo hacemos. O diseñamos en base a carga térmica o diseñamos en base a lo que indica la normativa. Entonces aquí tenemos varias normativas. RAE define una cierta cantidad de renovaciones de aire o cambios de aire, permite recircular. Las normativas locales generalmente permiten solo 100% de aire exterior. Entonces ahí tenemos que hacer ambas comparaciones porque no todos trabajan con diferentes normas. Entonces vamos a tratar de hacer estos cálculos en forma universal, que se puedan ocupar tanto para alguien que está en Perú, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, donde estén, ¿ya? Y lógicamente vamos a ocupar el software Ciclo, que me da la impresión que ustedes lo deberían tener cargado dentro en el diagrama psicométrico, que con esto vamos a trabajar bastante, ¿ya? Yo creo que aquí la clave de este curso está en el Ciclo y lógicamente en el Contam para ver el tema de las presiones, ¿ya? Bueno, luego vamos a entrar a analizar de lleno lo que son los procesos que se generan dentro del diagrama psicométrico. Vamos a analizar diferentes condiciones de funcionamiento. Por ejemplo, vamos a analizar cuando un quirófano es 100% aire exterior,
lo vamos a comparar cuando un quirófano es con recuperación de calor. Ahí ustedes se van a dar cuenta que generalmente los recuperadores de calor que son de tipo de placa son mucho más eficientes en el modo de calor que en el modo de frío. Me refiero, o sea, en verano son más ineficientes que en invierno. Entonces, a través del diagrama psicométrico vamos a determinar las cargas térmicas, vamos a determinar las potencias de frío total, potencia de frío latente, sensible, la potencia de calefacción. Vamos a ver la diferencia entre utilizar una bomba de calor, una caldera o una resistencia eléctrica. Vamos a ver las diferencias desde el punto de vista de eficiencia energética y desde el punto de vista de costos de operación. Y luego, lógicamente, vamos a graficar todo esto en el diagrama psicométrico y vamos a entregar la hoja de resultados para que ustedes lo puedan tener como un respaldo y puedan presentarlo a su cliente. Siempre es importante todo este tipo de cálculos, ya sean cálculos de presiones, cálculos de psicometría, carga térmica o cálculos de hidráulico, ojalá siempre vayan respaldados con un software que esté, entre comillas, variado. Y la mayoría de los software que nosotros vamos a ocupar, o mejor dicho, todos, son de buena calidad y se ocupan mucho en la práctica, ¿ya? Y lo bueno que tienen que son de carácter educativo. También hay versiones profesionales, pero se pagan. Pero nosotros vamos a trabajar con la versión de educación, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta ahí? Sí, César, el software educativo está hablando sobre el Hub o el Cycle o el No, Ciclo. no, el CAP es el original, eso se los pasa a Cybertech. El Ciclo es un software gratuito, ese es educacional, pero es gratuito. De todas maneras, es un software profesional, ¿ah? Después ustedes lo van a ver, no es un software así como simple, igual es bien complejo el software, pero las funcionalidades que tiene son de primer nivel, para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de diseño. Tienen recuperadores de calor, tienen, pueden hacer, bueno, lo que ustedes quieran, cualquier proceso que ustedes quieran generar dentro del ciclo, lo pueden hacer a través de este software. El Content, que también es un software que vamos a ocupar, pero no en nivel avanzado, sino porque el curso no da cómo va a hacerlo avanzado. También es un software que está validado por el NIST, que es el Instituto de Energía de los Estados Unidos. También es un software que se ocupa mucho en temas de simulación de presiones, simulación de contaminantes. Por ejemplo, vamos a analizar qué pasa en un quirófano cuando si hubiera eventualmente una fuga de gas anestésico. Entonces, ese tipo de análisis se hacen con el Contam. No sé si te respondí la pregunta. Sí, sí, gracias, César, Celso. Entonces, bueno, yo estoy ahorita también en el curso de simulación de salas blancas, ¿no? Entonces, este sería más o menos, digamos, parecido el curso, pero ahora más enfocado al diseño de quirófanos netamente, ¿no? Claro, el curso que nosotros estamos haciendo ahora es de simulación de laboratorio, de todo tipo, pero está orientado solamente al uso del Contam. En cambio, este va orientado netamente a quirófano. Profundizamos no solamente en quirófano. Ese es como el concepto. Es distinto al otro, que el otro es más orientado a lo que son salas blancas. Es Perfecto, muchas parecido, pero este, como te digo, no es igual porque este es un poquito más profundo de lo que es quirófano. Acá nos metemos más en profundidad en la normativa, en la norma, por ejemplo, UNE, que es un poquito más exigente que la norma española. Analizamos, por ejemplo, los conceptos de psicometría también, ¿no? Pero es un poquito, quizás no es tan profundo en la parte de simulación, pero sí es más profundo en los conceptos de ingeniería. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias. Y la duda que tengo es, en quirófanos se usa más los criterios de la ASRAE 170 y lo que estamos viendo, digamos, para salas blancas es más basado en la ISO 16. Sí, Eh, sí, claro. Lo que pasa es que la norma ISO 14644, en teoría, es la norma madre. De ahí nacen todo el resto de normas. Todo, por ejemplo, cuando tú trabajas con GMP, la GMP usa la ISO 14644. Pero, por ejemplo, si tú vas a diseñar una sala de microelectrónica, trabajas con la ISO 14644. Pero si tú vas a trabajar, por ejemplo, para un laboratorio farmacéutico, trabajas con GMP. Si vas a trabajar, por ejemplo, con un quirófano, trabajas con el estándar 170 de RAE, trabajas con la norma UNE 171.340, bueno, y así, o con tu normativa local, dependiendo cuál sea el caso.
porque la normativa local, por ejemplo, chilena o peruana, es distinta a la colombiana, porque la colombiana te permite hacer recirculación. Entonces ahí hay que ver, analizar cuál es mejor. Ahora, lo que uno tiene que hacer fundamentalmente es lo que indica su normativa local, ¿ya? Si bien, por ejemplo, te pongo un ejemplo, acá en Chile, yo soy chileno, por ejemplo, en Chile se utiliza mucho los criterios del MinSal, del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no te permite a ti recircular aire acá en Chile, que es totalmente va en contraposición con lo que dice ASRAE. Entonces, por eso, por eso yo creo que ASRAE es una normativa, pero no una ley. Cuando usted cuando en su parte legal le exija una cosa, lo tienen que hacer así. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de laboratorio, eh, todos los laboratorios y salas blancas se diseñan por la norma GMP, que son las buenas prácticas de fabricación. Entonces, pero si tu normativa local te exige una cosa específica, por ejemplo, que no puedas recircular, entonces tú tienes que cumplir lo que dice la normativa local por sobre lo que indique la normativa internacional. Muchas veces la normativa internacional está un poquito más abajo que la normativa local porque es por a veces porque no se ponen de acuerdo. O a veces también pasa que copian mal la norma internacional y entonces ahí hay de repente contradicciones. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, gracias, Celso. Muy bien, gracias. Nada. Bueno, luego vamos a ver también el diseño y selección de UMA. Bueno, aquí tenemos que ver varias cosas importantes. Por ejemplo, aquí vamos a usar el taco hidrónico. Vamos a usar un software para lo que es simulación de ducto. Vamos a ver el tema de cómo se diseñan las plantas de agua fría, agua caliente y cómo es el criterio de dimensionamiento de una UMA. Probablemente usemos un software que yo tengo que online, que utiliza Trox, que es de Trox en teoría, y con ese software podemos hacer el diseño de una unidad manejadora. Donde porque para uno como ingeniero es muy importante que uno pueda conocer el peso de la unidad, las dimensiones, los consumos eléctricos de los ventiladores. Entonces, eso es importante al momento de que ustedes le tienen que entregar al constructor o a su mandante, porque siempre es normal que se suela solicitar las dimensiones que tiene la UMA y por lo menos el peso y las condiciones eléctricas. Que si ustedes con el conta, o sea, que ustedes con el ciclo, podemos nosotros determinar las potencias de frío, las potencias de calor, las masas de vapor, pero no podemos determinar las dimensiones de la UMA. Entonces, para eso se requiere otro software que yo se los voy a pasar, que es online, para que ustedes lo puedan hacer como un cálculo preliminar. Y después ustedes con esos datos se los pasan en este caso se los pasan a la empresa que le hace la selección, ya sea Carrier, Trox, Midea, cualquier empresa que ustedes tengan que la que sea su, ¿cómo se llama? La empresa que les venda a ustedes los equipos, porque todos tenemos empresas que nos apoyan y que son nuestros partners en el tema de diseño. Pero la responsabilidad del diseño de la UMA no es parte del fabricante de la UMA. Ustedes son los responsables. Muchas veces me ha tocado ver, alguna vez me ha tocado dirigir ingenieros junior o estar a cargo de un departamento completo como consultor generalmente y me he dado cuenta que las empresas grandes, por ejemplo, muchas empresas internacionales, en cierta forma, dar la responsabilidad de la selección del equipo a la empresa que vende el equipo. Y ahí se cometen muchos errores, porque si el ingeniero que va a seleccionar la máquina no tiene conocimientos sobre psicometría, conocimientos del proceso donde yo voy a instalar la UMA, muchas veces las unidades manejadoras quedan subdimensionadas. Por eso es tan importante que actualmente, con toda la tecnología que tenemos, ustedes tengan la capacidad de obtener las potencias reales que tiene que tener la unidad manejadora para que ustedes le entreguen las condiciones al fabricante y no al fabricante se las entrega a ustedes. Porque muchas veces pasa que si el fabricante le entrega las condiciones a ustedes se pueden confiar. Y si el fabricante no tomó en consideración el punto de rocío, por ejemplo, de la habitación, no tomó en consideración los cambios de aire, no tomó en consideración que ustedes iban a recircular o no iban a recircular, se puede generar un gran
error al momento de diseñar la UMA. Y si la UMA queda mal dimensionada, todo el resto de cosas quedan mal dimensionadas. O sea, esto es una cadena de errores. Porque con la unidad manejadora, ustedes en cierta forma no solamente entregan el confort de la unidad manejadora, o sea, el confort de la sala blanca, sino también tienen que manejar el concepto de presión. Y así muchas otras cosas más que también se define el control. Entonces, por eso es muy importante que ustedes, manejando el diagrama psicométrico, no solamente van a obtener los datos para el confort o para el diseño de la UMA, sino también los datos para hacer el control o la memoria descriptiva de control. Porque si no hay una memoria descriptiva de control, ustedes pueden tener un buen proyecto de clima, pero si esto no está acompañado de un proyecto de control, no sacan nada porque no les va a funcionar. Por eso en esta parte el diseño de la UMA es fundamental y como concepto de experiencia siempre es bueno que las unidades manejadoras vengan asociadas con un tablero de control propio. Cuando ustedes compren la UMA, lo primero que tienen que tener claro es que las unidades manejadoras que se ocupan en salas blancas son UMAs higiénicas. Son UMAs que están con los serpentines de frío y calor. En el caso de que sea un serpentín de frío o calor, deben tener factores de bypass que son bajos. El factor de bypass es el rendimiento de la batería de frío o el rendimiento de la batería de calor. Entonces, si ustedes trabajan con unidades manejadoras que son de confort, lo más seguro que no van a lograr la humedad relativa dentro del cuarto. Porque un factor de bypass, por ejemplo, de una UMA de confort, es del orden de un 0,3, o sea, es de 0,3 o de un 30%. Y eso hace que el punto de salida del aire frío desplace la curva de humedad relativa. Entonces, por eso cuando uno compra una unidad manejadora en este tipo de lo que es el diseño, tienen que ser UMAs higiénicas, que además están diseñadas con la posición de los filtros, con las etapas de filtrado respectivas. Y como comentario, siempre independiente de la clasificación ISO que tenga la sala, siempre es aconsejable que el filtro vaya como filtro terminal y como filtro con flujo laminar. Las unidades manejadoras que trabajan con filtros turbulentos nunca clasifican bien. Después eso lo voy a ir explicando en la medida que vamos avanzando en el curso, pero idealmente un quirófano se debiera hacer con cobertura de techo casi 100%, porque es la única forma que ustedes tienen la opción de que el material particulado sea cero dentro de la sala. El hecho ya de ocupar difusores, rejillas lineales, que se ocupan mucho, no van a lograr que la sala califique. Y eso es muy simple, es cosa que ustedes se compren un contador de partículas láser y ustedes mismos pueden hacer el conteo de material particulado al interior de la sala. Y yo les aseguro que con filtros, con difusores no da. Y ahí ya eso es un error ya de norma. La única forma que ustedes puedan lograr una clasificación dentro de un quirófano es que tienen que ser filtros terminales, ojalá con velocidad o con flujo laminar, que aproximadamente va de 0,36 a 0,54 metros por segundo. Cualquier velocidad que esté por debajo de eso o por sobre eso, tengan por seguro que ustedes van a levantar polvo del piso. Yo se lo digo porque yo me dedico a este tema de las validaciones. Y también, si ustedes no tienen un flujo laminar parejo dentro del filtro terminal, también van a tener problemas. Entonces, la única forma que ustedes tengan, entre comillas, un flujo laminar parejo dentro de los filtros terminales es que utilicen sistemas eh, Fan Filter Unit, que son FFU, que son filtros terminales que vienen con un ventilador axial. Entonces, con eso ustedes pueden lograr una lluvia de aire estéril pareja. O en otro caso, ustedes pongan un portafiltros terminal, pero de fábrica, que venga diseñado y certificado. No sirve poner filtros hechizos o filtros fabricados por maestranza. Los portafiltros tienen que ser certificados. Esa es la única forma de que ustedes puedan lograr un flujo laminar o unidireccional dentro de un quirófano. No sé si se entendió eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entiende? Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Perdón, yo diseñé, bueno, no tengo tanta práctica, ¿verdad?
pero yo diseñé ahorita unos, no eran unos quirófanos, pero sí las mismas especificaciones. Lo que utilicé fue una UTA y a la UTA, no, perdón, fue, ¿No se escucha? ¿ya me escucha? Oh, no se escuchó nada. ¿Puedes repetir, por favor? Ah, sí, bueno, yo soy de Guatemala, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, mi pregunta va ahorita, se hizo un equipo paquete, las 3 etapas de filtración, se metió un blower después y después para empujar el aire y se puso las rejillas pero de flujo laminar. No sé si así está bien o tuve que haber puesto como usted dijo. Lo que pasa es que, mira, el sistema que tú, disculpa, el sistema que tú estás utilizando se ocupaba mucho, se ocupa bastante, ¿ya? Se ocupa mucho en instalaciones de salas blancas, pero cuando son como trabajos más económicos. Me refiero que no es lo ideal. Lo ideal es que Ah, sí, cuando me refiero, yo dos sé que cosas no es lo importantes ideal, acá, ¿no? Pero pero funciona, pero aquí funciona, mira, si igual funciona, pero donde tienes que tener más cuidado es que si lo vas a hacer así, es que el último filtro, en la parte final del filtro terminal, sea con un portafiltro, ojalá de flujo laminar, pero no de flujo laminar por separado. O sea, tiene que estar todo dentro de una cobertura de techo. No sé si me explico. sí, sí entiendo. Ahora, generalmente, mira, por ejemplo, los quirófanos de hemodinamia, que son los más exigentes que hay en temas de salas blancas, generalmente tienen cobertura de techo 100%. Eso quiere decir que todo el flujo que está dentro del quirófano es 100% flujo laminar. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Yo me llamo Roberto Vélez. Roberto, mucho gusto, mira. Roberto, mira, acá, por ejemplo, en Chile hay varios hospitales nuevos, pero acá, donde yo soy de acá, de la quinta región que corresponde a Viña del Mar. Yo me vine de Santiago hace mucho tiempo por temas de contaminación, hablando de contaminación, vivo en un lugar más tranquilo, pero te digo una cosa, el sistema, por ejemplo, que tú mencionas es bueno, yo también lo he hecho, pero cuando voy a cuando voy a hacer el concepto del flujo unidireccional, trato de poner la cobertura de techo donde tengo en este caso la camilla o donde está la cama, o donde está el bloque, donde está la zona donde va a estar el enfermo. Esa es la zona que tú tienes que proteger, ¿ya? Donde está la zona del paciente, hay que respetar ciertos márgenes hacia los lados. Fundamentalmente ahí tú tienes una cobertura que podría decirse que no 100%, pero por lo menos estás protegiendo al paciente en la zona donde yo voy a hacer la abertura para hacer la operación. ¿Se entiende? Solo una pregunta. Yo hice mi carga térmica, la hice por metros cuadrados, por ejemplo, por metros cuadrados, y después ya me da una UMA que metiera 2000 CFMs. Ya. No sé, o sea, no, yo lo hice así, porque era para un hospital privado y urgía, no era tanto tiempo. Pero pregunta, no sé si está bien utilizar el método de metros cuadrados para quirófanos. No, no, mira, yo te voy a explicar. Lo que pasa es que No, eso es no, yo, relativo. perdón, sí utilicé, sí le sumé las renovaciones, y utilicé los 20 cambios por renovación y le metí, ¿cómo se llama? 100% aire exterior. Ya, pero ¿lo sumaste o elegiste el mayor de ambos? No, lo sumé. No, ahí lo estás sobredimensionando. Bueno, eso lo tenemos que ver igual, ¿ah? Eso es parte del curso, ya, por si acaso, lo tenemos que ver. Pero cuando tú diseñas un quirófano a grandes rasgos, lo que haces tú primero calculas los cambios, calculas el caudal lo que indica la normativa, ¿ya? Y acá lo haces o con 100% de aire exterior o lo haces con recirculación. Y cuando lo haces con recirculación, o lo haces por la norma RAE o por la normativa local que te indica a ti, no sé, 14 cambios de aire exterior, porque RAE te pide 4, por ejemplo. O lo haces por la normativa tuya que sea 100% de aire exterior. Una vez que tú haces ese cálculo, tienes que hacer el cálculo
de la carga térmica. Entonces ahí considera las cargas internas, todas las cargas específicamente que hay en el quirófano. Pero la mayor carga la mayor carga son las internas y las personas. Y con ese cálculo de carga térmica tú puedes calcular cuánto es el caudal que requieres por carga térmica. ¿Se entiende, no? O sea, Entonces, ya entendí. Solo una pregunta. O lo sí, hago 100% recirculación o le meto cambios. claro. Entonces, Claro, eso es lo ya primero. entendí. Primero tienes que definir si vas a hacer 100% del exterior o si le vas a meter 100% o vas a hacer recirculación. Eso es lo primero. ¿Por Y qué no se puede ambos? no se puede hacer, no se pueden hacer ambos, claro, no, porque si tú estás sumando estás como haciendo redundancia. ¿Ya? Ya entendí. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, tenemos varias, tenemos varias sesiones. Esta es como la primera nomás, como la introductoria, pero todas estas dudas que ustedes puedan ir teniendo las vamos a ir aclarando y además vamos a ir usando los software de apoyo. Ahora, actualmente, dentro de lo que es el tema de manejadoras de aire, existen varios tipos de unidades manejadoras. O sea, desde una unidad manejadora que se llama eh, las UMAS que son se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama esta UMA? UMAS que son autolimpiantes. ¿Cómo se llama esta UMA? UMA higiénica. Tenemos desde la UMA higiénica, que puede ser de expansión directa o con agua fría o agua caliente, hasta UMAS convencionales con baterías de frío y calor con factor de bypass bajo, a UMAS con serpentines con factores de bypass alto. Entonces, y tenemos el sistema que hablaba recién acá nuestro colega Roberto, parece, si no me equivoco, que es utilizar un equipo Sí. compacto, ¿no es cierto?, con un banco de filtro y utilizar el BIM, ¿no es cierto? Y el BIM para vencer. Perdón, Sí, dime. profesor, perdón, es que ¿Sí? tengo una duda así. Si utilizamos la unidad manejadora, pero con expansión directa, quiere decir que a la unidad manejadora le puedo conectar un equipo paquete. Lo que pasa que, por ejemplo, existen, por ejemplo, unidades manejadoras que vienen diseñadas para expansión directa. ¿Ya? Viene todo listo. Pregunta, Sí, sí. pregunta, voy a hacer nada más, necesito para 2 quirófanos. Obvio no voy a meter un chiller. Entonces voy a meter una unidad manejadora, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué le meto para expansión directa? ¿Un paquete o ya vienen las unidades de las sumas, así? No, a ver, te explico. Las unidades manejadoras, hay dos tipos de unidades manejadoras. Están las unidades manejadoras de expansión indirecta, que son con agua, y luego están las UMAS de expansión directa, que son que se llaman DX, que son con refrigerante. ¿Se entiende? Sí, Entonces, eso sí, eso sí. ahora, pero eso cuando tú la compras, tú tienes que tener claro, Roberto, tu nombre, ¿no? Roberto, Sí, Roberto, mira, lo que pasa es Sí, que yo te dígame. hablo, un tema es lo que yo compre, que está en el mercado, que se compra para una sala blanca. Las sumas para sala blanca ya existen en el mercado. Entonces, yo te dije que hay dos tipos, las convencionales y las higiénicas, ¿ok? Y esas UMAS pueden ser de expansión directa o de expansión indirecta, ¿ok? Pero esas son UMAS que ya vienen listas, vienen con su tablero de control, vienen con los diferenciales de presión, los portafichos, viene todo bonito, ¿ya? Esas UMAS son caras, son costosas, ¿ok? Y luego está el hecho de que tú fabriques una unidad manejadora que la vas haciendo como en partes. ¿En qué sentido? Compras tú un equipo compacto o una unidad de expansión directa que puede ser un rooftop o un equipo compacto, pero ese equipo compacto solamente te va a servir para cumplir con la carga térmica. ¿Me explico? Para nada más que eso. Y luego tú le agregas un BIM para cumplir con las renovaciones de aire o con los cambios de aire. Y luego tú le agregas el portafiltro para cumplir con el filtraje EPA. ¿Se entiende, no? Entonces, es como si tú compráis tres máquinas. Compráis la máquina de expansión directa, compras el ventilador o el presurizador y además le agregas un banco portafiltro. No sé si me expliqué bien. sí, sí entiendo. Y lógicamente, el banco portafiltro o lo pones en la manejadora o lo pones en el recinto. Como consejo y por experiencia, siempre es recomendable por el tema de los ductos y por la limpieza de ductos, siempre poner los filtros terminales en la sala.
No poner los filtros terminales en la UMA, porque si no, el filtro siempre tiene problemas de fugas. Por eso es muy importante, dentro de las pruebas que ustedes tienen que hacer en una sala blanca, es hacer pruebas de estanquidad, para verificar que no hayan fugas dentro del ducto que ustedes están instalando. Porque, ¿qué pasa generalmente? Cuando uno hace una validación de esta sala y pone y calcula el caudal que tiene la UMA, y supongamos que la UMA tenga 4.000 en la entrada, me refiero, en la UMA misma tengo 4.000, y ustedes van a medir ahora a la salida del aire y tiene 2.000, ustedes a veces pueden perder hasta un 50% si es que el ductero que contrataron no es bueno. Por eso es muy importante hacer las pruebas de estanquidad de ducto. Dentro de las pruebas que hay que hacer. No sé si se entendió. Y recuerden que Hola, si ¿qué ustedes... tal? ¿Quién habla? Qué gusto, César te saluda, qué gusto. Oiga, usted, don César, está en todos los cursos. No, es muy interesante poder conversar contigo. Nos permites encontrar una razón para reforzar la profesión. Acabo de Es un llegar del placer también trabajo. a mí. César, usted es muy buen amigo mío, así que pregunten lo que quiera nomás. ¿Qué me quiere preguntar? Muchas gracias. Sí, hablabas justamente del tema de esto, de probar los filtros como elementos terminales. ¿Sí? Independientemente de cuántas etapas quieras tener en la manejadora de aire. ¿Sí? Puedes Claro. ir por tres o puedes ir por inclusive EPA, pero el EPA final, el terminal es el que sirve. Entonces, a nivel también de unidades de estas que se utilizan para, caramba, se me va el nombre de estas unidades terminales de aire donde te colocan un filtro. Se suele hacer una prueba con un filtro de aire, un EPA, que tiene un sello de gel bastante grande en todo el perímetro, Sí, de 3,55 pulgadas de espesor. sí. Entonces estos hacen una prueba y aquí quería consultarte. Cuando hacemos pruebas en quirófanos, en el filtro terminal, ¿sí? Los filtros son con acabado de neopreno, con el empaque de neopreno, o también tendrían que ser con sello de gel. Porque en estas unidades portátiles que utilizan en laboratorios farmacéuticos, utilizan mucho el sello de gel, Sí, ¿sí? Y hacen la prueba, el PAU, el claro. PAU. Antes utilizaban, había otro sistema de prueba, no recuerdo, pero que creo que se considera hoy por hoy cancerígeno dicha prueba. Se me da el nombre de la prueba. ¿Qué tipo de pruebas estás empleando? El test DOP, el test DOP, el Es, test DOP es cuando tú lo pruebas con un gas y ves la penetración que tiene ese gas dentro del filtro EPA. ¿A eso te refieres? correcto. Ya, y ese gas generalmente era cancerígeno, entonces muchas veces es que existen dos tipos de pruebas, César, para medición de eficiencia de filtraje. La primera prueba es utilizar hacerlo con un contador de partículas, que es mucho más exacto y no contamina, que de hecho, cuando tú vas a hacer la prueba de eficiencia de filtraje con un contador, tienes que comprar una pieza especial que es como una aspiradora, que lo vas pasando por el filtro. Entonces ahí tú vas viendo si se filtra aire por el filtro EPA. Ahora, luego está la otra prueba que ya no se está haciendo mucho por lo mismo que tú acabas de mencionar, que es el test DOP. ¿Ya? Acuérdenme cuando estemos en el curso de entregarle yo tengo una guía sobre con todas las pruebas que se tienen que hacer en quirófano, que eso se los puedo pasar. ¿Ya? Entonces, Muchas gracias. Ese test DOP ahí es complicado porque muchas veces la mayoría de esta gente que hace estas pruebas no ocupa un gas inerte que no dañe la sala blanca. Y muchas veces estos gases tienen que estar certificados. Cuando uno va a hacer una prueba con gas inerte, tiene que comprarlo en Estados Unidos o en Europa. Es la única parte donde les certifican a ustedes los gases inertes y ahí ustedes recién pueden hacer lo que se llama el test DOP, donde ustedes a través de ¿cómo se llama este instrumento que se utiliza? El ¿Cómo se llama? No es un contador de partículas, tiene otro nombre, es ¿cómo se llama el nombre? No me acuerdo en este momento el nombre, ya me voy a acordar. Pero otro instrumento que lo que hace es que mide la penetración de gas al sistema.
ese sistema de penetración al sistema no es el mejor, porque muchas veces la penetración les puede decir que no penetró ningún gas hacia la sala, y si ustedes después le hacen la prueba con el contador de partículas, sí penetran gases o penetran partículas. Entonces, lo más seguro, César, es utilizar el contador de partículas para hacer la prueba de eficiencia de filtraje. ¿Ya? Y respecto Con fotómetro no es recomendable. el fotómetro, ahí está, el fotómetro. El fotómetro es bueno siempre y cuando ustedes utilicen un gas inerte que esté certificado. Esa es la palabra, esa es la razón fundamental. No sé si se entendió. De acuerdo. No hagan pruebas con fotómetro porque se pueden meter en un lío legal. Pues si ustedes están haciendo una prueba de fotómetro, están metiendo un gas que no era el adecuado, en una sala, por ejemplo, de central de mezcla o central de parenteral, donde yo fabrico los medicamentos para bebés o para recién nacidos, ha pasado que se ha contaminado la muestra por los gases inertes y se ha muerto bebé. Entonces ahí se pueden meter en un gran problema legal que pueden ir presos. Entonces yo les comento, porque eso ha pasado en algunas clínicas privadas acá en Chile, que se murieron 3 bebés producto de las pruebas de gas inerte. Por eso yo no les aconsejo hacer pruebas con el test. O sea, si lo tienen ya, ocúpenlo. Pero tengan cuidado en revisar las condiciones a las cuales el gas que están utilizando. Y lo mismo sucede con las pruebas de humo. No vayan y compren una bomba de humo estas que usan en los cumpleaños. ¿Ya? Tiene que ser una bomba de humo también que esté certificada. Es más que nada Pues, porque al fin... ¿Se entiende, no? a ver, ¿podrías repetir qué es lo que ha pasado? A ver, hablamos del tema de la medición, el tema de la penetración de partículas mayores a 0,3 micras, en un porcentaje del 0,01%, ¿verdad? Algo así. Pero Claro. eso usaban antiguamente el DOP, el diotiltalato, algo así recuerdo, Sí, DOP, ¿sí? Y eso fue cambiado por el método del PAO, que es la polialfolina, algo así. correcto. Entonces, ¿dónde se produjo esto de la muerte de los niños que dices, si yo lo pruebo con DOP, estoy No, pues contaminando el se ambiente? produjo con el DOP, no con el pavo, con el DOP. Ya, con el DOP. Ay, 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 Claro, ya. Gracias. penetró un gas dentro de la sala y como usted, ese gas venía con partículas viables que se concentraron ahí en el alimento propio, se le entregó que generalmente es lactancia, es leche, y eso generó finalmente que los bebés lo ingirieran y murieran. Entonces ahí se generó una demanda más o menos fuerte. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en tratar de evitar. Yo cuando les entregué, yo les voy a entregar las normas, lo que indica NEP, que la NEP es no me acuerdo si la NEBB, que son las normas internacionales para mediciones de sala blanca, que son las más exigentes que hay a nivel internacional. Para que ustedes se hagan una idea, para que ustedes puedan certificarse en NEP, eso debe costar del orden de $12.000 más o menos, ¿ya? O sea, si ustedes se van a certificar NEP, es que realmente tienen buenos recursos económicos, porque la pura certificación vale alrededor de eso. En México, por ejemplo, hay muchos colegas amigos que están certificados porque ahí les exigen esa normativa para hacer pruebas de certificación o validación en salas blancas, ¿ya? Pero si ustedes quieren certificarse en temas de salas blancas, después yo les puedo pasar la información que la tengo, ¿ya? Pero Gracias. eso es lo más exigente que hay. Yo les voy a entregar la guía para la prueba que hay que dar, que tampoco la prueba es tan complicada, si lo que sale caro o lo que sale costoso es el valor de la certificación, ¿ya? Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta? Bueno, este tema de los quirófanos, vamos a ver, bueno, luego vamos a ver algunas aplicaciones prácticas, vamos a analizar algunos ejemplos de diseño, pero fundamentalmente lo que les quiero decir que en lo que es respecto a normativa, está ASRAE, que se ocupa mucho, está la norma UNE también, y la ISO 14644 es la más importante de todas porque esta es la que define el material particulado. Entonces, yo acá vamos, por ejemplo, este es un ejemplo de una sala de infeccioso. Entonces, aquí también tenemos que analizar, hay varias formas que ustedes pueden controlar la presión. Yo ahora hace poco les voy a mostrar una que hice hace poquito. ¿Me escuchan? Voy a compartir de nuevo.
¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Voy a pantalla. Voy a salir de acá. Voy a poner otra de la ventana. Y quiero mostrarles un poco, que esto se lo voy a entregar como parte del curso, ¿ah? De hecho, hoy día lo pensaba publicar en LinkedIn. A ver, ¿ven ahí? ¿Se ve bien? ¿Ven ahí? Sí. Ya, este manual se lo voy a entregar como parte del curso. Este manual lo hice más que nada para los dos cursos que estoy haciendo, que es este curso de quirófano y el curso de, ¿cómo se llama? Simulación de salas blancas, ¿ya? Pero bueno, son hartas páginas, pero aquí están todos los ejercicios que hemos hecho, están todas las normativas, está bien completo. Esto realmente aquí está todo lo que ustedes necesitan para ser expertos en salas blancas. ¿Ya? Está el tema del taco y drone también, lo explico también acá. Y, Que el taco y drone yo y lo que, enseño en el otro perdone, curso. ¿Sí? perdone, ¿y el manual de quirófanos cómo se llama? No, no, el, quirófanos. No, 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 este es un compendio de todo. Quirófanos. No, Oh, ya. no te entiendo la pregunta. ¿Qué cosa? Que sí hay, que ese es para salas blancas. ¿Hay alguno para quirófanos? No, es que aquí está todo. Aquí Ah, está salas blancas en general, que se los voy a pasar, que es para salas blancas en general y también está para quirófano. Ahí te fijas, ejercicio integral de climatización en quirófano. ¿Te fijas? sí, gracias. También hay ejemplos también para laboratorio. Está todo lo que es la parte contan, ejercicios de contan, la parte de... O sea, aquí usted, con esto es lo que yo lo enseño en la universidad, pero acá, por ejemplo, quiero mostrarles una cosa específica que les quiero mostrar acá respecto a lo que es la parte... Lo que pasa es que dentro de las cosas que tenemos que ver en este curso es que cuando ustedes hacen el control de un sistema de sala blanca, hay tres formas de hacerlo. Una es a través de un control de diferencial de presión, donde ustedes utilizan en la inyección damper, BAC que se llaman, damper de volumen de aire constante, tanto en la inyección como en la extracción de aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa generalmente? En muchos proyectos de hospitales se comete el error de poner damper B a B, que son dampers de volumen de aire variable. Los dampers de volumen de aire variable, como muchos ya los conocen, están pensados para, o siempre se pensaron para el control de temperatura dentro de diferentes salas, ¿no es cierto? Donde yo tenía una unidad manejadora o un equipo compacto y tenía la posibilidad a través de un controlador de ir modificando las temperaturas dentro de una sala o con varias salas, ¿ya? Que yo podía controlar diferentes temperaturas en distintas salas. Pero los dampers que se utilizan para controlar diferenciales de presión dentro de lo que son las salas blancas no son damper B a B, son damper B a C. Entonces, si usted en algún proyecto de laboratorio, de hospitales, de una sala de aislado, infeccioso, inmunocomprometido, ven damper B a B, eso está errado. Tienen que ser damper VAC, porque los damper VAC, ¿qué es lo que hacen? La inyección de aire se hace con un damper volumétrico. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes fijan el caudal a lo que indica la normativa o a lo que le indica el cálculo entre la carga térmica y los cambios de aire. Si les dio mayor la carga térmica, lógicamente ustedes el damper lo dejan seteado al caudal máximo entre los dos. Y luego el damper que va en la extracción, que es este que ustedes ven acá, ese damper se va a ir regulando en función a cómo van cambiando la apertura de puerta. Cuando veamos el contan, porque también vamos a ver el contan acá en algunos ejemplos básicos, cuando usted abre la puerta, lo que pasa generalmente en una sala blanca que el diferencial de presión se va a cero. Y eso implica que la sala blanca pierde presurización. Entonces, lo que hace el sistema es aumentar el caudal de extracción para que en ese instante que la puerta esté abierta, no se pierda la presión negativa o la presión positiva en el caso que fuera un quirófano. No sé si se entiende. Por lo tanto, ustedes tienen control por presión, también está la opción, aquí lo explica todo, ¿ah? Después está la opción por control por caudal,
donde esa es la otra opción. Si ustedes no quieren controlar por presión y quieren controlar por caudal, lo que se hace es que se pone un sensor de flujo de inyección y ustedes podrían poner hasta un ventilador en línea, donde ustedes fijan el caudal de inyección, lógicamente a lo que indica la normativa, y lógicamente dejan el caudal de extracción a lo que ustedes le dio por cálculo, y si ustedes no abren la puerta, siempre la sala blanca va a funcionar perfecto. A no ser que se vayan saturando filtros y ahí habría que aumentar un poco el caudal. Pero esta configuración por diferencial de caudal es mucho más rentable que utilizar una por diferencial de presión. Bueno, hay mucho que ver, lamentablemente el tiempo no nos da, pero lo que les quiero decir es que con este manual ustedes van a quedar expertos en la materia y van a poder desarrollar cualquier proyecto de control en una sala blanca. Y acá tenemos el mismo ejemplo donde se muestra un laboratorio donde estoy haciendo inyección de aire y extracción de aire, y el otro laboratorio donde estoy conteniendo, o sea, estoy protegiendo, donde estoy haciendo inyección y recirculación o retorno. Recuerden que generalmente en los laboratorios yo no puedo hacer retorno, porque muchas veces son productos peligrosos. Entonces, en la mayoría de los laboratorios se hace, por ejemplo, más extracción. Bueno, eso es más o menos lo que trata el curso. No sé si alguien tiene alguna consulta. Comenzamos, parece, el viernes. ¿Ya? Voy a salir de acá. Esto se lo voy a pasar, yo hoy día lo voy a publicar. Y cualquier duda, bueno, estamos en comunicación. Tenemos clase el próximo viernes, parece. ¿Se entendió así a grandes rasgos, no? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, todo está claro. Esperamos que se vaya desarrollando el programa poco a poco. Está clara la introducción. Es un programa bastante exigente en poco tiempo, pero yo creo que cada vez que yo hago un programa de este tipo, lo voy mejorando. Y siempre voy actualizando los manuales, porque en realidad también yo me voy enriqueciendo con la experiencia de ustedes mismos. O sea, uno va aprendiendo y se va retroalimentando, no solo con lo que uno sabe, sino con lo que ustedes van a mostrando su experiencia. Y lógicamente esa experiencia yo la voy transmitiendo en los manuales que voy haciendo para que vaya quedando claro el concepto, porque lamentablemente este tema de salas blancas es muy amplio. Entonces, yo espero que, bueno, durante el transcurso que tengamos el curso, nos vamos conociendo y vamos generando una buena retroalimentación en los conocimientos que tenemos cada uno en el tema, ¿ya? Les deseo que tengan una buena noche y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo viernes, ¿ya? Celso, y una última pregunta. Tal vez Sí, dime. en el curso sí nos podrías compartir alguna memoria de cálculo, alguna memoria descriptiva de una sala blanca simple, ¿no? Para tener como Sí, no, sí, referencia. ya lo incorporé en este manual. Así que quédate tranquilo, que está la memoria descriptiva ya en algunos ejemplares. Perfecto. Muchas Entonces, gracias. yo hoy día lo voy a publicar por LinkedIn, ahí lo pueden bajar si quieren, y después yo se los paso cuando lo voy a dejar ¿cómo se llama? A ver si mañana lo publico ahí ¿cómo se llama? En el, en, en Aula el, virtual. en el aula virtual que ustedes tienen en el curso, ¿ah? Así que yo creo que va a ser bastante interesante, van a aprender harto y bueno, y ahí nos vamos a ir conociendo. Así que tengan una buena noche y nos vemos el viernes si Dios quiere, ¿ya? Buenas noches. Gracias, Buenas Celso. noches. Gracias, Celso. Buenas noches. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hola.